¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este Atlántico Noticias en viernes 16 de abril. Hoy en nuestro repaso a las noticias del mundo nos queremos detener en África, un continente que no puede permitirse el lujo de ser exigente con las vacunas. Los parones de Janssen de AstraZeneca van a tener un enorme impacto. Las extremas precauciones que se toman en Europa y Estados Unidos provocan gran desconfianza en muchos países africanos. Las campañas de vacunación están en peligro en un continente que ya de por sí tenía serios problemas para afrontar este proceso tan ambicioso. Y de momento Europa confía a Pfizer en el cumplimiento, ya saben, de los calendarios vacunales. Por cierto, que desde esa compañía avisan de que podría ser necesaria una tercera dosis para tener la inmunización completa. Pero hay que ser muy cautos. La OMS insiste en que la situación en Europa continúa siendo grave y que la presión hospitalaria en muchos países es complicada. Y eso a pesar de que comienzan a advertirse signos tempranos, dicen, de un freno en los contagios. Y la escasez de vacunas en países como Venezuela favorece el mercado negro y esto ha llevado a que aparezca el mercado negro, ventas ilegales de vacunas. 4 personas han sido detenidas por vender 2 vacunas a 230 euros en una página de Facebook, según informan las autoridades venezolanas. Y las imágenes del interior de algunas cárceles en Centroamérica han dado la vuelta al mundo. Ahí ven las condiciones en las que están los presos, absolutamente precarias, sin ropa, con mascarilla nada más. Una denuncia de la que se han hecho eco organismos internacionales. Y al menos tenemos hoy una buena noticia. La madre del niño nicaragüense abandonado en la frontera, seguro que lo recuerdan, en la frontera entre Estados Unidos y México, ha sido liberada por sus secuestradores. Lo ha anunciado su tío, Isiar Pérez. Sí, Marta, por fin Maylin está un paso más cerca de su pequeño. Wilton la han liberado en México, mientras el pequeño permanece en un albergue en Texas. Pero en contra de los deseos de la familia, el gobierno de Nicaragua tiene la intención de devolverle de nuevo a su país de origen. Cuando las calles de Minneapolis siguen en pie de guerra por la muerte de un tiro o de la policía a un joven afroamericano cuando iba a ser detenido, hay otro vídeo de una brutal acción policial que ha sobrecogido al país. Un niño de 13 años fue abatido con un disparo, fue en Chicago, se llamaba Adam Toledo, estaba desarmado y con los brazos en alto cuando recibió el disparo. La policía lo seguía por un supuesto delito. Y ha habido otro tiroteo en Estados Unidos, se ha saldado con al menos 8 fallecidos, hay heridos. Esta vez ha sido una oficina de FedEx cercana al aeropuerto internacional de Indianápolis. El atacante se habría quitado la vida. Y además veremos como un gran incendio ha destruido más de 50 viviendas precarias. Es un asentamiento en la zona de Chimbote, que es una de las más pobres de Perú, y los habitantes de estas casas trataban de salvar lo que podían. Bueno, luchar contra las consecuencias del cambio climático es el objetivo del gobierno desde el principio. Conseguir reducir las emisiones de CO2 es solo un objetivo que se ha marcado el Ejecutivo. Miguel Vega. El Congreso de los Diputados aprobó por mayoría la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Como objetivo, acabar con la venta de coches altamente contaminantes antes de 2040, reducir las emisiones de CO2 y la neutralidad del país a mitad de siglo. El objetivo de esta ley es modernizar y transformar nuestra economía y sistema energético. Un primer paso para evitar que la temperatura del planeta siga subiendo año tras año. Bueno, y una curiosidad, la técnica que utilizan unos agricultores malayos para sus cultivos de melones japoneses, que son los más apreciados del mundo. Los cuidados que dan a esta fruta no son los básicos agrícolas, además les ponen música clásica y los limpian uno a uno, ahí ven qué cuidado con ese paño, para favorecer, dicen, su excepcional sabor. Bueno, atención si ha nacido entre 1952 y 1955, si está en la población de 66 a 69 años inclusive, en definitiva. Desde hoy pueden pedir cita, este grupo de edad en particular, al 012 para vacunarse de la COVID. Es un llamamiento oficial de la Consejería de Sanidad para las personas que, eso sí, no hayan sido llamadas aún para ser inmunizadas con la fórmula de AstraZeneca. Los que sí que hayan recibido las primeras dosis van a tener que esperar a ser llamadas por el Servicio Canario de Salud.
No. Bueno, este sistema van a ampliarlo posteriormente a otros tramos de edad. Televisión Canaria ha hablado en las últimas horas con Vicente Larraga, que es un prestigioso virólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que investiga una de las vacunas españolas contra la COVID y que avisa de que hay un interés de venta, asegura, en algunas compañías farmacéuticas por vender su vacuna a toda costa. De hecho, Larraga se muestra partidario de seguir vacunando con Janssen o con AstraZeneca. Miles de millones de dosis de vacunas cada año serán necesarios para combatir el coronavirus. Un mercado hasta la llegada de la COVID-19 controlado por unos pocos. Hay intereses de venta. Entonces, si yo digo que mi vacuna es mejor y consigo crear entre los gobiernos, que son quienes compran, la sensación de que esta vacuna es mejor, la voy a vender más. Que eso vaya en detrimento de las otras y sobre todo que cree una alarma injustificada en la población, no les importa. Lo que les importa es el beneficio. Por ejemplo, con pérdidas en 2020, este año Moderna tiene previsto ganar unos 15.000 millones de dólares. En esta lucha por hacerse con la mayor parte del mercado, pierden de momento Johnson y AstraZeneca. Lo de AstraZeneca a mí me ha parecido un error. No es justificable con efectos secundarios, con accidente que ha habido. Se debe reanudar la vacunación tanto con AstraZeneca como con Johnson. Cualquier vacuna que le pongan es buena, le va a proteger de tener una enfermedad grave. Y aclara el virólogo Vicente Larraga, lo menos que debe preocuparnos es la eficacia. Si usted le pone una vacuna que tiene un 95% de protección, significa no que usted está protegido en el 95%, sino que la población completa que se ha vacunado solamente se infectaría al 5%. Dentro de un año, cuando haya que volver a vacunar, habrá en el mercado unas 6 vacunas más. Ganarán entonces las que ofrezcan mejores ventajas. Esta mañana el presidente del Gobierno y la ministra de Sanidad han visitado las instalaciones de la empresa farmacéutica IFRA. Es una de las empresas que desarrolla otra de las vacunas contra el coronavirus. Pedro Sánchez ha confiado en el trabajo prometedor de la compañía, que ha anunciado podría reducir en 2022 más de 400, podría producir, quería decir, más de 400 millones de dosis. Por el momento Sánchez ha confirmado que llegarán antes de septiembre de este año los 87 millones de vacunas prometidas. Y la farmacéutica Pfizer ha dicho que podría ser necesaria una tercera dosis para completar la inmunización, algo que permitiría luchar, dicen, contra las variantes que demuestran son más contagiosas. No se sabe aún por cuánto tiempo protegen las actuales vacunas, dado el corto periodo de tiempo que se lleva aplicando estas vacunas. Por cierto, que en una entrevista hoy en el diario El Mundo, el CEO de Pfizer, que es Albert Bourla, dice que en otoño podríamos vivir una situación de relativa normalidad. Pone de ejemplo a Israel. Debido a las dudas, al miedo que ha surgido entre parte de la población después de los casos de trombos excepcionales que se están dando, el Ministerio de Sanidad ha lanzado una campaña. Por fin tenemos una vacuna para el coronavirus. Las vacunas son seguras, al igual que cualquier otra vacuna que ha llegado a la población. Yo me vacuno seguro. Se han desarrollado tan rápido. Una científica, un jubilado, una sanitaria protagonizan este spot para lanzar este mensaje claro a la población. Las vacunas son seguras, salvan vidas. Es de hecho la única herramienta para acabar con la pandemia. Hasta el momento se ha vacunado más de 10 millones de personas con al menos una dosis con una pauta completa y hay un 6,5% de la población. El primero es más chiquitín, te abraza, te dice eres el mejor abuelo del mundo, abuelo. Casi 77 millones de personas han recibido ya la vacuna completa en Estados Unidos. Una canaria que vive hace 20 años en Luisiana nos cuenta que toda su familia ya se ha vacunado hace semanas y lo hicieron en un supermercado que está muy cerca de su casa. Y esta es el área de vacunación. Es un pequeño supermercado de Luisiana en Estados Unidos. Está muy cerca del domicilio de Quisquicha, una gran canaria que vive en el país hace 20 años. Esta es la esquinita que se acomodó para la vacunación. Allí ya se han vacunado por completo 7,6 millones de personas y casi 124 millones han recibido la primera dosis. En España se han vacunado 3,2 millones al completo y 8,6 se han puesto al menos una dosis. Tú eliges el cómo, el cuándo, cuál. Decidimos ir al supermercado, lo tenemos cerca de casa y fue muy simple, es bastante rápido.
Y perfecto, pues ya desde hace como 4 semanas están vacunando de 16 años en adelante. A pesar de que Estados Unidos carece de un sistema público de salud, todas las personas que residan en el país pueden ser vacunadas de forma gratuita. El objetivo es que cualquier residente acceda a la vacuna lo antes posible y de la forma más fácil, sea cual sea su situación económica, y así lograr la inmunización total. Y el certificado verde digital va a ser una realidad en el mes de junio. No va a ser imprescindible para viajar, pero sí que va a facilitar los trámites para volver a hacer turismo, para reactivar en definitiva la economía. Ya conocemos algunas de sus características. Va a ser sencillo, universal, gratuito y se podrá usar en toda la Unión Europea. Se quiere, como decíamos, facilitar la movilidad en Europa. Canarias se ha presentado de hecho voluntaria para estar en el proyecto piloto. El certificado se implantará durante junio y estará funcionando plenamente en verano. No es un pasaporte, dicen las autoridades, no será discriminatorio y han explicado qué va a acreditar en concreto ese documento. Que la persona ha recibido la vacuna frente al COVID-19, podrá acreditar en segundo lugar que la persona ha obtenido un resultado negativo en una prueba diagnóstica y en tercer lugar podrá certificar que la persona se recuperó de la enfermedad. No limita la movilidad a quien no posea este certificado. Por tanto, no es un pasaporte, no es un documento de viaje, por tanto, no es un requisito para viajar. Un certificado negativo de COVID van a tener que presentar los pasajeros de los trenes de alta velocidad entre Roma y Milán, en una medida que quiere garantizar viajes seguros entre estas ciudades. Para facilitar este documento, los viajeros van a poder hacerse la prueba en la misma terminal antes de salir. La idea de la compañía, trasladar esta iniciativa a otras rutas por Italia. Y la situación en Europa, ojo, sigue siendo grave, lo dice la OMS, la presión hospitalaria de hecho es alta. Los países de la Unión ya superan el 1.000.000 de muertes por coronavirus. Eso sí, la eficacia de las vacunas comienza a notarse con una bajada en cuanto a casos positivos en la población de mayores. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la situación de la pandemia de coronavirus en Europa continúa siendo grave y que hay presión hospitalaria en muchos países a pesar de los signos tempranos de que el contagio se está frenando en algunas partes del continente. But let me be clear, early signs of decline are not equal to low rates of transmission. Transmission must be driven down to low rates and kept low by harnessing our energy and resilience to beat the virus. Así lo señaló en una rueda de prensa el director de OMS Europa, Hans Kluge, quien también defendió la eficacia y seguridad de la vacuna de AstraZeneca respecto a los casos anómalos de trombosis detectados en varios países. Kluge resaltó que el riesgo de sufrir un episodio de este tipo es mucho mayor para alguien que sufre la COVID-19. El máximo responsable de OMS Europa también recordó que se acaba de superar el 1.000.000 de muertos en la región y que cada semana se registran 1,6 millones de casos de coronavirus, lo que equivale a 160 por minuto. La incidencia solo se está reduciendo en la población de mayor edad, lo que la OMS atribuye a la vacunación. La proporción de muertes por COVID-19 en Europa se ha reducido al 30% entre los mayores de 80 años, la más baja desde el inicio de la pandemia hace un año. Bueno, con más de 25.000 contagios, cerca de 250 fallecidos, Alemania confirma que se está viviendo la tercera ola en ese país. La canciller alemana anuncia que los próximos días va a poner en marcha nuevas medidas para frenar la expansión del virus. Se plantean incluso el toque de queda como otros países del continente. La situación es grave, muy grave, y debemos tomarla en serio. La pandemia tiene a nuestro país atrapado. Las cifras de infecciones diarias y las camas de cuidados intensivos ocupadas esta semana es alta. Los trabajadores de las unidades de críticos están enviándonos una llamada de socorro. No podemos ignorar sus súplicas. Y en Francia notifican 300 fallecidos. El día de ayer están superando ya los 100.100 fallecidos. Las autoridades sanitarias dicen que la esperanza de vida en ese país se ha reducido 6 meses desde el inicio de la pandemia. 30.000 personas continúan ingresadas en los hospitales franceses y a pesar de estas cifras, Emmanuel Macron se reúne con el gobierno para planificar la desescalada para mediados de mayo. Y en Reino Unido van a vivir el primer fin de semana desde la reapertura de los pubs, de los comercios, se lo hemos contado esta semana, de los comercios no esenciales. Esta semana la vida ha regresado a las calles, ha habido especial movimiento, ya decimos, en los pubs, que disponían de terraza, eso sí. La estrategia de vacunación masiva emprendida por el gobierno británico ha sido todo un éxito. Los datos de presión hospitalaria son más que significativos.
Los británicos ya disfrutan de pubs, tiendas o gimnasios abiertos. Es gracias a las medidas de confinamiento y una campaña de vacunación efectiva. La curva de contagios ha descendido a niveles similares del inicio de la pandemia y eso es algo que se nota en los hospitales. El nivel de admisiones ha bajado en picado y ahora solo tengo 3 pacientes con COVID, pero no tengo ninguna admisión desde hace más de una semana. Si las vacunas funcionan, no se tendrá que ver un aumento de las admisiones, pero sí que habrá un aumento de la infección, porque las vacunas no impiden que te puedas infectar, lo que impiden es que desarrolles síntomas graves. De hecho, Reino Unido ya ha logrado inmunidad de rebaño, entre comillas, porque para inmunizarse necesitas las 2 dosis. Y aquí en el Reino Unido sí que estamos ya casi llegando al 70% de la población, pero con solo una dosis. Esa inmunidad del 70% la logran al sumar personas vacunadas al completo, aquellas que aún tienen la primera dosis y a quienes tengan anticuerpos. Yo he criticado mucho la gestión que han hecho de la pandemia, pero también quiero decir que ahora con la gestión de la vacunación lo han hecho muy bien. Y lo que hicieron es intentar salvar a las máximas número de personas, poniendo la primera dosis a un número máximo posible. Y eso entonces dejar 12 semanas entre la primera y la segunda dosis. Eso fue un riesgo, pero al final se ha visto que es efectivo. Por eso es importante no parar de vacunar y temer más a la enfermedad que al remedio. En mi franja de edad, por ejemplo, de 40 a 49 años, si el COVID me coge, tengo una posibilidad entre 1000 de que pierda la vida. Si me pongo la vacuna de Oxford, tengo una opción de 1 entre 100.000 de que tenga un coágulo. Además, cuanto más retrasemos la vacunación, más probabilidad tendremos de que se desarrolle una nueva cepa y esta nueva cepa puede ser resistente a las vacunas. Y entonces todo el esfuerzo que hemos hecho durante los últimos 4 meses no serviría para nada. La lección que da ahora el primer país del mundo que vacunó contra la COVID es que las vacunas son muy seguras. La única vacuna que produce daño es aquella que no se pone en el brazo de una persona. Bueno, otro ejemplo de buena gestión en Israel, a partir del domingo no va a ser obligatoria la mascarilla al aire libre. La decisión la toman las autoridades ante la bajísima tasa de contagios y de fallecidos. Eso sí, recomienda usarla en espacios cerrados. Además, el sistema educativo volverá a funcionar con total normalidad sin las medidas aplicadas hasta el momento. Los famosos grupos burbuja desaparecen. La campaña de vacunación ha alcanzado a 5 millones de personas. Bueno, ¿y qué pasa en África? Pues hoy el New York Times dice que las dudas de los países occidentales, sobre todo Estados Unidos y Europa, ponen en peligro directamente el proceso de inmunización en otras partes del mundo, como África. Las advertencias sobre las vacunas AstraZeneca, Johnson & Johnson contribuyen seriamente a provocar una explosión de desconfianza global. De hecho, la campaña de vacunación puede estar en peligro en muchos puntos como África, un lugar donde ya de por sí no era fácil enfrentarse a nada menos que la vacunación de toda la población. Bueno, vamos a hablar de este asunto con Pepe Naranjo, periodista especializado en África desde Senegal, desde Dakar. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Decimos que toda esta situación que se observa en Estados Unidos, Europa, pues ya tiene un riesgo de ralentización de la campaña directo en África, ya se está viendo, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? La verdad es que escuchando, ¿no?, hablar a la gente desde Israel, desde el Reino Unido, lo que uno siente desde aquí, desde África, es un poquito de envidia, ¿no? Porque ve que hay países que están empezando a salir de esta situación y sobre todo eso les va a permitir avanzar en la recuperación económica y África desgraciadamente se está quedando atrás, tal y como venimos advirtiendo desde hace meses, ¿no? Hay 2 problemas fundamentalmente, uno de ellos es lo que comentas. Están habiendo rechazos a la vacunación derivado de las dudas que están surgiendo en todo el mundo con determinadas vacunas. Eso hace que haya mucha gente que esté también teniendo cierto temor a vacunarse. No ha habido campañas de concienciación, de sensibilización ambiciosas para explicarle a la gente la inocuidad, digamos, de esas vacunas. Y por otro lado, el gran problema del que hemos hablado en muchas ocasiones, y es el acceso a la vacuna. Precisamente ayer, el director de los Centros de Control para las Enfermedades Africanas, John Nkengasong, volvió a recordar que estamos en un 2% solo de las vacunas mundiales se han administrado en África, 14 millones de dosis, cuando aquí somos 1.300 millones de habitantes en todo el continente. Se calcula que hasta dentro de 3 o 4 años no se va a alcanzar cifras mínimas de vacunación de
de inmunización de grupo, y eso va a generar un retraso en la recuperación económica en África, sin duda. Claro, y esto es lo que se preveía a largo plazo, pero es que ya a corto hay problemas, porque la vacuna de Janssen la esperaban también en África para los próximos meses. Ha habido un parálisis por la vacuna de AstraZeneca, que también era la que se destinaba a África, ya de por sí ahí había un problema. Sí, mira, África sobre todo está vacunando gracias a la iniciativa COVAX, que es la iniciativa pública o privada para no dejar atrás a los países de baja renta, pero ha surgido un problema sobre todo con la fabricación de estas vacunas. El gran fabricante es un instituto de la India, el Serum Institute, y ya este instituto ha advertido de que gran parte del stock va a ir a la propia India, en donde ha habido rebrotes del coronavirus. Esto ha provocado una situación, como dijo ayer John Nkengasong, de impasse en la vacunación. Solamente se han puesto esos 14 millones de dosis, de los que 12 millones proceden precisamente de la vacuna de AstraZeneca. Sí, el principal fabricante de la AstraZeneca que viene para África, que es el Serum Institute, ha dicho ya que hay problemas para suministrarlo. Estamos hablando de que en este momento en África continúa la vacunación, pero a un ritmo mucho menor del que se esperaba. Y además, Pepe, desde octubre de 2020, muchos países liderados por India, precisamente Sudáfrica, pedían que se liberen las patentes de las vacunas para que se acelere la distribución, pero los países de la Unión, Estados Unidos, Brasil, Australia, se oponen. Y la OMS, vamos a escucharlo, sí que apoya esta petición. La OMS se une a los países de todo el mundo que están pidiendo a los fabricantes de vacunas que eliminen los obstáculos que impiden el acceso a productos de salud críticos. Seguimos pidiendo a las empresas que compartan sus conocimientos, la propiedad intelectual y los datos con otros fabricantes de vacunas calificados, incluso en países de ingresos medios. Bueno, pues ahora, Pepe, además se suman 60 jefes de Estado, 100 premios Nobel, otra carta dirigida directamente a Joe Biden en esta misma línea. No sé si llegará a buen puerto. Sí, es todo un movimiento global para tratar de que esas patentes se liberalicen y que se puedan empezar a producir vacunas en el continente africano. Mira, te doy un dato. De las vacunas en general, no solo del coronavirus, África administra aproximadamente el 25% mundial y solamente produce menos del 1% de esas vacunas. Hay ahí un problema porque hay una gran dependencia del exterior. En este caso del coronavirus ha habido iniciativas de distintos países, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Marruecos sobre todo, que se han ofrecido a empezar a producir esas vacunas. Pero para ello necesitan tener el acuerdo de las empresas farmacéuticas, de las multinacionales, para liberalizar esas patentes. Si eso no se produce, va a seguir habiendo obstáculos a esa producción. Y de nuevo, quien va a pagar el pato es el continente africano, porque dependerá de esa solidaridad mundial que hasta ahora no estamos viendo. Claro, y luego se hacen reflexiones del tipo de que, bueno, en los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, estamos vacunando a personas jóvenes, sanas, con poquísimo riesgo de desarrollar secuelas graves. Hay excepciones, evidentemente, pero a costa de los jóvenes de países desarrollados se desatiende a los ancianos y a las personas débiles de los países pobres. Y ahí estamos en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, sin duda lo han dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho la Unión Africana, lo han dicho dirigentes del mundo, ¿no? Lo hemos escuchado. Pero hay que pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Y hay que conseguir que esas buenas intenciones que han dicho de que no podemos dejar a nadie atrás, porque ahora mismo escuchaba, ¿no?, a alguien decir que hay un riesgo, si no se vacuna a parte de la población, hay un riesgo de que el virus mute y de que se produzcan nuevas reinfecciones de un virus mutado al que quizás el día de mañana puede ser que las vacunas no le afecten, ¿no? Bueno, entonces, sin duda yo creo que hay una conciencia de que es importante que en África la vacunación se extienda, pero uno sigue viendo cómo en países desarrollados han comprado stock de vacunas para 3 y 4 veces su propia población, mientras que en algunos países africanos, en al menos 10 de ellos, todavía ni siquiera han comenzado a vacunar. Ese retraso yo creo que es moralmente bastante cuestionable en este momento. Efectivamente, pues vamos a quedar con ese dato. Hay países en los que siquiera se ha empezado a vacunar, mientras países como Estados Unidos acumulan pues para vacunar otra vez a la población que ya han vacunado. Pepe Naranjo, estamos en contacto como siempre. Hasta el próximo viernes. Hasta el viernes, gracias. Bueno, van a ver una imagen que ha dado la vuelta al mundo, que llega de diversas cárceles de América Latina. Tienen 1.700.000 presos viviendo una auténtica pesadilla, contagios de coronavirus que han agudizado la de por sí dramática situación provocada por el hacinamiento, las condiciones sanitarias o la violencia que se vive en algunas prisiones.
Estas imágenes de cárceles en Centroamérica en tiempos de pandemia han dado la vuelta al mundo. Algunos de los delincuentes más peligrosos vestidos únicamente con calzoncillos y con mascarillas. Y como ven, sin mantener distancias, algo que también ha sido denunciado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos. A los problemas de sobrepoblación e insalubridad se han sumado los de la pandemia. Solo en Panamá, hasta noviembre de 2020, se habían contabilizado en las cárceles más de 2.500 contagios, entre los casi 17.000 presos que hay en ese país. La estadística es incluso peor en Colombia, donde 1 de cada 4 reclusos ha dado positivo y han fallecido 137 personas en sus cárceles. El hacinamiento y el miedo al virus ya provocó hace justo un año varios motines en prisiones de Colombia que se saldaron con 24 presos fallecidos. Los incidentes también se han repetido en países como Paraguay o Ecuador. En este último, a la situación se une también la corrupción denunciada dentro de sus centros penitenciarios. Varios motines provocaron 79 fallecidos. Y mención aparte merece Brasil, con más de 750.000 personas encarceladas según el último censo. Es casi la mitad del total de los reclusos que hay en toda América Latina. Según datos del gobierno brasileño, más de 67.000 personas se han contagiado en sus cárceles y unas 340, entre presos y funcionarios, han fallecido. La situación en Venezuela es crítica, con aumento de casos y con una campaña de vacunación escasa de momento, menos de 1 millón de dosis, y esto ha llevado a que se favorezca un mercado negro de vacunas. De hecho, 4 personas han sido detenidas por tratar de vender dos vacunas que querían vender a 230 euros. Lo querían hacer en una página de Facebook, según ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia venezolano. El gobierno asegura que ya se ha pagado la mitad de lo requerido para la compra de 11 millones de dosis por el mecanismo COVAX, pero que de momento no han llegado al país. Y en Ecuador vuelven a repetirse estas imágenes, largas colas de personas de tercera edad acudiendo a un hospital para vacunarse. Coinciden con los que tenían cita, los que no la tenían. Muchos aseguran que lo hicieron porque funcionarios del gobierno les habían contestado por redes que podían acudir. Una situación de descontrol que no es la primera vez que pasa. Los que no tienen cita fueron vacunados, pero el gobierno insiste en que la población espera el mensaje para ir a vacunarse. Las cifras siguen subiendo sin control y los efectos se notan ya en los centros hospitalarios de Río de Janeiro y Sao Paulo. Se quedan sin medicamentos necesarios para sedar a los pacientes con COVID, los que tienen que ser intubados. Camas de UCI al máximo, cerca de su capacidad en todo el país. Los hospitales se están viendo obligados a crear camas de intensivos improvisadas, sin equipos, incluso sin profesional con experiencia. Y mientras el Supremo de Brasil ha anulado las condenas sobre Lula da Silva, expresidente del país, juzgado por presunta corrupción, con esta decisión Lula podría volver a ser candidato en las elecciones de 2022. La última hora desde Brasil nos la da Dan Cístaro. El Supremo Tribunal Federal anuló todas las sentencias contra Luis Inácio Lula da Silva en la operación Lava Jato. Fueron 8 votos a favor ante 3 en contra. Esto ratifica la decisión del 8 de marzo en la que el juez Edson Fachin había considerado que el Tribunal del Estado de Curitiba, que juzgó a Lula, encabezado por el entonces magistrado Sérgio Moro, no era competente para decidir su condena por corrupción. La Procuraduría General de la República había presentado un recurso para invalidarla, pero no tuvo éxito. Lula no pudo postularse a la presidencia en las pasadas elecciones luego de su condena e encarcelamiento. Él pasó casi 600 días en la prisión. La decisión abre la puerta para que el principal líder de la izquierda brasileña pueda intentar el próximo año regresar al cargo máximo de la política nacional por tercera vez. Eso es lo que tenemos de información. Desde Sao Paulo, Brasil, Dan Cister para Televisión Canaria. Era la primera reunión en 2 años entre representantes turcos y griegos, y lo que comenzó siendo una rueda de prensa para mejorar las relaciones siempre complejas entre Turquía y Grecia terminó en un rosario de reproches entre el canciller griego y el presidente turco por la delimitación de las zonas económicas exclusivas en el Mediterráneo. Aunque ambos países son aliados de la OTAN, están en desacuerdo en muchos temas, no solo en este, también en el espacio aéreo, en los recursos energéticos. Un desacuerdo que esta vez mostraron en público. Y se complica la tensión entre Rusia y Estados Unidos. Los norteamericanos, de hecho, han impuesto sanciones a más de 30 entidades financieras, también a personas rusas. Además, han expulsado a diplomáticos de la misión de Rusia en Washington. Nos informa Gonzalo Abarca. Este jueves, Estados Unidos anunciando la imposición de varias sanciones a Rusia y la expulsión
de 10 de sus diplomáticos. Washington diciendo que la medida se da en represalia a lo que considera acciones malignas por parte del Kremlin. Estados Unidos acusando a Rusia de interferencia, sí, interferencia en las elecciones estadounidenses y del hackeo de instalaciones federales. Estas son acciones históricas, representan las primeras medidas de represalia anunciadas contra el Kremlin por el hackeo conocido como la intrusión de SolarWinds. En esa intrusión se cree que los piratas informáticos rusos lograron acceder a las redes de al menos 9 agencias federales de Estados Unidos, robando inteligencia vital para la seguridad nacional. Las sanciones económicas buscan asfixiar económicamente a Rusia, pues buscan impedir que ésta acceda a financiamiento internacional. El Tesoro de Estados Unidos también incluyendo en la lista negra a 32 entidades o individuos que, según dijo, habían llevado a cabo intentos dirigidos por el gobierno ruso para influir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2020 y otros actos de desinformación e interferencia, según dijeron. El Kremlin diciendo que responderá de la misma manera con sanciones y que esto reduce las posibilidades de que se lleve a cabo una cumbre entre el presidente Joe Biden y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para Televisión Canaria. Bueno, vamos ahora con una buena noticia. Hemos encontrado uno. La madre del niño nicaragüense abandonado en la frontera de Estados Unidos con México, recordarán su imagen porque dio la vuelta al mundo, ha sido liberada. Hasta ahora estaba en manos de sus captores. Lo anunció el tío del niño, ¿verdad, Isiar? Cuéntanos. Sí, Marta, la madre del pequeño ha sido puesta en libertad en México. Recordamos, el pequeño permanece en un albergue en Texas, que fue el sitio donde él fue liberado. El tío ha anunciado, como bien dices, públicamente esta alegría, pero eso sí, asegura, aún quedan obstáculos. Tanto él como la abuela de Wilton, el pequeño, aseguran que el padre maltrataba a su madre y este era el motivo por el que huyeron de Nicaragua. Pero en contra de los deseos de la familia, el gobierno nicaragüense tiene la intención de devolver al pequeño de nuevo con su padre. Este ha asegurado que lo mejor es que Wilton permanezca en Estados Unidos y ciertamente el deseo del pequeño es volver a estar en brazos de su madre. Tengo la mejor noticia del mundo, gracias mi Diosito lindo, mi hermana ha sido liberada, Dios mío santo. Y así es como una familia pone fin a una pesadilla. Maylin Obregón, la madre de Wilton, ese niño nicaragüense abandonado en la frontera de Estados Unidos, está un poco más cerca de él, en México, mientras el pequeño permanece en un albergue de Texas. Pero según su tío Misael, la historia que hay detrás de su partida es otro drama. Imagínense, porque en Nicaragua las mujeres son violadas y asesinadas casi a diario y el gobierno no hace nada por eso. Y cuando matan a una mujer, en vez de decir feminicidio, la Rosario Murillo le cambia el nombre y dice no, que fue, ¿me entiende? Otra cosa, un asesinato, qué sé yo, pero nunca le pone que fue un parricidio. La razón, dice, de que madre e hijo hayan querido huir es el maltrato psicológico que sufría por parte de su marido. Ahora el gobierno de Nicaragua anuncia la repatriación del niño de nuevo con su padre. Pero tanto familia materna como su progenitor no quieren que el niño vuelva. El padre asegura que lo preferible es que se quede en Estados Unidos después de haber pasado por un gran peligro. Ahora el siguiente paso, que después del dolor y la incertidumbre, Wilton vuelva a estar al lado de su madre. De nuevo, imágenes sobrecogedoras que han conmovido a la sociedad norteamericana. Van a ver el momento en el que un oficial de policía de Chicago dispara a un niño de 13 años en un callejón. Ocurrió hace 2 semanas, pero es ahora cuando han trascendido las imágenes que captan los propios agentes. El Departamento de la Policía de Chicago dijo después que Adam Toledo, que así se llamaba este niño, tenía un arma en la mano. El abogado de la familia asegura que no llevaba arma alguna. Ya ha habido otro tiroteo en Estados Unidos, ha acabado con 8 fallecidos, varias personas heridas. Esta vez ha sido en una oficina de FedEx, muy cerca del aeropuerto internacional de Indianápolis. Las autoridades dicen que el atacante acabó con su vida. Todavía no está claro el motivo de este nuevo tiroteo. En lo que va de mes, al menos 30 personas han muerto en ese país por este tipo de incidentes.
Pues en Estados Unidos han querido precisamente rendir homenajes a las víctimas de violencia armada, tantas que hay en ese país. En el Parque Nacional Mall de Washington pues se colocaron, ahí ven, estas miles de flores blancas con las que se recuerda a las víctimas. Pese a la pandemia, 2020 fue un año con la cifra más alta de muertes por arma de fuego en Estados Unidos. Casi 20.000 personas perdieron la vida en tiroteos. Según el Gun Violence Archive, de ellos fueron 300 niños asesinados a tiros. Se ha producido un gravísimo incendio en Perú, concretamente en la ciudad de Chimbote, una de las zonas más pobres de ese país. Un asentamiento de infravivienda, muchos vecinos de la zona trataban cómo podían de salvar las pocas pertenencias que tienen de entre las llamas. Más de 50 casas han sido arrasadas por el fuego. El incendio se originó, al parecer, por un cable eléctrico en mal estado. El gobierno de China ha mostrado su frontal rechazo a la propuesta que baraja Japón de tirar al mar directamente las aguas residuales de la central nuclear de Fukushima. Quieren que Japón acuerde con los países vecinos qué debe hacerse con esas aguas. China se opone a la decisión de Japón de verter al mar material radiactivo de la planta nuclear de Fukushima. El océano no es el vertedero de basura de Japón. El océano Pacífico no es la alcantarilla de Japón. Japón no debe endosarle al mundo la forma en la que gestiona sus desechos nucleares. Un funcionario japonés declaró que no hay peligro en beber el agua. Entonces, hay que pedirle que se la beba. Japón no debe olvidar la historia y mucho menos debe fingir que no la conoce. El portavoz dijo que China insta a la parte japonesa a que reconozca sus propias responsabilidades, mantenga una actitud científica, cumpla con sus obligaciones internacionales y responda a las serias preocupaciones de la comunidad internacional, los países vecinos y sus ciudadanos. Bueno, ahora falta que pase el trámite del Senado, pero después de recibir la aprobación del Congreso de los Diputados, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética pues estaba cerca, aquí en España. Entre los objetivos que se marca, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Miguel Vega tiene los datos. Sí, el objetivo de la nueva ley impulsada por el Gobierno es descarbonizar la economía antes de 2050 y apostar por un sistema eléctrico 100% renovable para paliar los efectos del cambio climático. Esta ley, que cuenta con 36 artículos, tiene 3 fechas claves con varios objetivos. En 2030 se tendrá que reducir un 23% las emisiones de CO2. En ese mismo año se tendrá que crear un 74% de energía renovable. En 2040 quedarán prohibido la venta de coches altamente contaminantes y en 2050 se deberá alcanzar la neutralidad climática. El objetivo del Ministerio es cumplir con estos objetivos mundiales. Una ley que, de conformidad con lo que dice el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, nos marca objetivos cuantificados de mínimos que están por encima de aquellos objetivos cuantificados que nos ha marcado la Unión Europea. El objetivo es que no emitamos más gases contaminantes de los que pueda absorber la naturaleza. Para ello, el Ejecutivo Nacional se plantea a corto plazo las siguientes medidas: prohibir por completo las explotaciones y prospecciones de combustibles fósiles, que las ciudades de más de 50.000 habitantes tengan en 2023 zonas de bajas emisiones y que los edificios sean 100% eficientes. A corto plazo, el Ejecutivo se centra en modernizar las infraestructuras de los edificios de las ciudades. Para ello, estos edificios deben tener aislamiento y tener un autoconsumo de energías 100% renovables, sobre todo ahora que los fenómenos climáticos son más adversos. Bueno, en Malasia 3 agricultores han dado con la clave para obtener melones japoneses de altísima calidad, que es una de las frutas más caras del mundo. Van a verla. Pues ahí ven el cuidado con el que limpian a modo de masaje pues cada una de estas frutas. Dicen que mejora su sabor. También pueden escuchar, les ponen música clásica. Todo ello unido, dicen los agricultores, a un correcto riego, nutrición y fertilizante. En su primera cosecha oficial pues han sido muy demandados. El relevo de la antorcha olímpica de Tokio continúa, faltan menos de 100 días para la celebración de los Juegos. La tradición continúa con desafíos en medio de las restricciones epidémicas y generando una enorme expectación entre los japoneses. El gobierno insiste especialmente a la población en que guarden la distancia de seguridad sanitaria. Bueno, el primer
Abrazo, la fotografía del danés Mads Nissen, que refleja la pandemia y sus consecuencias sociales, ha ganado el premio de la fotografía del año, los premios World Press Photo 2021. La imagen muestra el momento en el que una mujer de 85 años recibe el abrazo de una enfermera en Brasil. Este fue el primer abrazo que Rosa recibió en 5 meses. El resto de fotografías finalistas también son espectaculares, así que con estas fotos les dejamos por esta semana. Pasen un feliz fin de semana. Se quedan en nada con el Telenoticias 1.